Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Perú. Mi nombre es Nelson Alvarado y este es un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los principales analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel latinoamericano y mundial, que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía, tanto a nivel nacional como sectorial. Como ya es costumbre, en este episodio nos acompaña Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, quien nos compartirá las últimas cifras, las más actualizadas sobre cómo cerrará este 2024 el país y cuáles son las proyecciones para los años 2025 y 2026. Así que, sin mayor preámbulo, les damos la bienvenida a Hugo Perea. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Nelson. Nuevamente encantado de estar aquí en este espacio. Igualmente, Hugo, mira, hace unas horas tuviste la posibilidad de conversar con un grupo de periodistas y dentro de la presentación del informe de Situación Perú, correspondiente al mes de diciembre, el último de este año 2024, y la mayor novedad es que hemos visto que se ha revisado al alza la proyección del crecimiento de la economía a 3,1%. ¿A qué crees que se debe esta recuperación, Hugo? Sí, efectivamente hemos revisado al alza la cifra que publicamos a principios de octubre, que fue un crecimiento para el 2024 de 2,9%. Ahora estamos esperando que la economía se expandirá este año en 3,1%, 2 décimas adicionales. ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, que el tercer trimestre vino mejor de lo que veníamos anticipando. Pensábamos que el tercer trimestre creceríamos más o menos 3,3% y la cifra oficial finalmente fue 3,8%. Y además, la economía está mostrando un momento relativamente positivo y pensamos que esa inercia se va a mantener en lo que resta del año. Como resultado, movemos la previsión para el presente año desde un 2,9% hacia un 3,1%. Y Hugo, respecto al año 2025, la proyección es que la economía alcanzaría un crecimiento de 2,7%. ¿Qué factores están generando esta proyección? Efectivamente, la previsión para el próximo año está en 2,7% y te hago recordar que es la misma previsión que teníamos hace 3 meses, no le hemos movido. Podría ser un poco llamativo porque algunos elementos por el lado externo se han puesto un poco más retadores. Vamos a tener una nueva administración en Estados Unidos que podría implementar un conjunto de políticas que no solamente tendrán impacto en la misma economía norteamericana, sino a nivel global y por supuesto en las economías emergentes. Y de otro lado, las tensiones geopolíticas han venido escalando. Entonces uno diría, eso más bien debería hacer que la previsión de crecimiento se revise a la baja, es correcto. Sin embargo, también tenemos algunos elementos que nos inducen a ajustar la previsión hacia arriba y ambos elementos se compensan, por eso es que no estamos moviendo la previsión. ¿Qué elementos tenemos hacia arriba? Que algunos proyectos de inversión en minería e infraestructura que si bien los teníamos en el radar, no los habíamos implementado en nuestras previsiones. Pero ya, por ejemplo, un proyecto emblemático que estuvo paralizado muchos años en el sector minero, Tía María, proyecto de $1.400 millones, finalmente va. Algunos proyectos de infraestructura, ¿no? La Vía Expresa Sur, la continuación de la autopista Ramiro Prialé, entre ambos proyectos son otros $500 millones, etc. Entonces, hay un conjunto de proyectos que estaban efectivamente dentro de las posibilidades de proyectos de inversión en minería e infraestructura, pero que no se materializaban y finalmente ya se están concretando y eso los estamos incorporando a nuestra previsión del 2025. También lo has comentado, Hugo, que estos niveles de crecimiento no son suficientes para reducir la pobreza a la velocidad a la que la veníamos reduciendo en algún momento. ¿Cuál crees tú que es el crecimiento ideal para Perú, para poder
tener noticias alentadoras y positivas respecto, sobre todo, a la reducción de la pobreza que creció tanto durante la época de pandemia. Una economía que acelera su crecimiento tiene mayores posibilidades de reducir de manera más rápida la pobreza. En el Perú, en el periodo de fuerte expansión que tuvimos entre el año 2002 al 2013, con crecimientos promedios de 6,3% al año, la pobreza se redujo de niveles de aproximadamente 58% hasta 20% en el 2019, ¿no? Es una reducción muy rápida, 38 puntos porcentuales en un periodo de más o menos 15 años. Fue algo espectacular. Más o menos 9,6 millones de peruanos salieron de pobreza. Pero era porque la economía crecía a un ritmo muy, muy fuerte. Hoy las perspectivas de crecimiento están alrededor del 2,5%, como tendencia de mediano plazo, entre 2,5% y 3%, ¿no? Eso implica entonces que una economía con un crecimiento más lento es una economía que genera menos empleo. Entonces se necesita reactivar el crecimiento a ritmos, ojalá por encima del 4 o 4,5%, para ver avances sensibles en reducción de pobreza, luego de lo que tú bien has señalado, esta elevación que mostró este indicador, la pobreza monetaria, luego de la pandemia, ¿no? Ahora, Hugo, hay proyectos que nos permiten ser muy optimistas de cara al futuro. Por lo menos estamos viendo mucho optimismo de cara al futuro. El megapuerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, la posibilidad también de reactivar proyectos mineros. ¿Tú crees que esto tenga un impacto en el 2025? Sí, estamos incorporando algunos de esos proyectos, ¿no? Y algunos que ya de todas maneras se van a iniciar. Chavimochic 3, ¿no? Este reservorio, la vía expresa sur, en la autopista Ramiro Prialé, etcétera. Hay proyectos también por el lado minero, reposición Antamina, que son 2.000 millones de dólares, y lo que también habíamos conversado hace un instante, Tía María, 1.400 millones de dólares. Todos estos proyectos, claro, tienen un impacto directo a través del gasto en inversión, pero también indirecto porque genera efectos multiplicadores. Cuando tú desarrollas, por ejemplo, un proyecto minero, contratas o tienes que comprar cemento, materiales químicos, ¿no? Incluso contratas servicios de ingeniería, servicios de seguridad, etc. Te dinamiza la economía. Entonces, esos impactos indirectos y directos los hemos incorporado en nuestras previsiones del 2025. Hablemos ahora de inflación. Perú viene a ser la estrella de la región en los temas de inflación y también incluso a nivel mundial. ¿A qué crees que se deba esos niveles tan bajos de inflación en nuestro país? Después de este rebrote inflacionario global que tuvimos luego de la reapertura de las economías post-COVID y la guerra en Ucrania, el Banco Central de Perú ha sido uno de los primeros en lograr que la inflación regrese al rango meta. Hoy mismo la inflación está fluctuando alrededor del 2%, casi en el medio de ese rango que está entre 1 y 3. Entonces, eso genera mucha credibilidad en la moneda, en el Banco Central, desde luego, y es muy importante tener un entorno de estabilidad de precios en donde los agentes económicos no estén preocupados de si los precios suben excesivamente o que tengan que tomar medidas para cubrirse de ese eventual riesgo, ¿no? Es un factor de estabilidad que permite que la gente se dedique a otras cosas, a pensar en otras cosas, en realizar sus emprendimientos, en poder hacer un buen planeamiento a mediano plazo, porque la inflación en Perú es relativamente baja. Y para terminar este comentario, por qué el Banco Central ha sido tan exitoso en mantener la inflación baja y estable, por el desarrollo institucional que ha tenido desde el inicio de los 90. No hay que recordar que el Banco Central en Perú es muy autónomo, y en ese entorno de autonomía, de independencia, el Banco Central ha podido tomar decisiones técnicas y mantener la inflación muy controlada. Y el Banco Central también tiene, por supuesto, influencia en el tipo de cambio. El tipo de cambio en la economía peruana es muy, muy importante al ser un país bimoneda. Y también tenemos ahora el factor de la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, que tuvo un efecto en principio en el tipo de cambio. ¿Cómo va a terminar el dólar este 2024 y qué estás viendo para el 2025, Hugo?
La dinámica cambiaria ha estado vinculada más a factores externos, un poco las expectativas de lo que puede hacer la nueva administración de Trump, también las tensiones geopolíticas, ¿no?, que se han elevado en alguna medida. Pero como tú bien has mencionado, la moneda en Perú es relativamente estable, el tipo de cambio es bastante estable, porque el Perú exhibe todavía algunas fortalezas macroeconómicas. Solo te dejo con un dato: en los últimos 25 años, el sol peruano se ha depreciado respecto del dólar 7%. Esto compara muy bien con otras monedas de la región, en donde vemos más bien depreciaciones del orden del 80% o poco más, en el caso del peso chileno, en el caso del peso mexicano, alrededor de 180, etcétera, ¿no? Entonces, esa estabilidad también es importante de cara a las decisiones que toman los agentes económicos. Si tú tienes una moneda más estable, puedes tomar con menor incertidumbre decisiones para adquirir una vivienda, para adquirir un auto, para endeudarte, para hacer emprendimientos, etc. Entonces, genera efectos positivos. A corto plazo pensamos que el tipo de cambio al cierre del presente año va a cerrar en un rango entre 3.75 y 3.85, yo diría más pegado hacia el centro de ese rango. Antes de terminar, ¿cuáles son los principales riesgos que pudieran modificar las proyecciones dadas por BBVA Research ahora en diciembre? Por el lado externo yo vería dos principales. Hay varios, pero para resumir, vería dos principales, ¿no? Que las políticas que implemente la nueva administración o la administración entrante en Estados Unidos puedan tener efectos mayores a los anticipados, y que eso genere un menor crecimiento mundial o inestabilidad o volatilidad en los mercados financieros globales. El segundo elemento, por el lado externo, las tensiones geopolíticas, ¿no? Son eventos que han ido escalando, y eventualmente ese tipo de eventos puede generar episodios disruptivos que tienen impacto negativo sobre los precios de los activos, sobre los suministros de algunos insumos importantes. Por el lado local, yo te diría que lo principal es el contexto político. Puede generar incertidumbre y nuevamente afectar las decisiones económicas en términos negativos. Pero hay uno positivo. Es posible que la inversión crezca más. Algunos de estos proyectos que mirábamos con alguna expectativa, que ojalá se den y que se han materializado, hay otro conjunto de proyectos que también podrían tener luz verde e iniciar obras, ¿no? Sería fantástico contar con más inversión, porque eso acelera el crecimiento económico. ¿Cuáles son esos proyectos, Hugo? Hay proyectos por el lado de infraestructura que tienen que ver con redes de energía. Hay algunos proyectos mineros que también no son proyectos greenfield, sino son más ampliaciones, extensión de vida de las minas. Tenemos proyectos también ya para un poco más adelante vinculados a infraestructura vial. El gobierno acaba de convocar a un conjunto de embajadas para presentarles la intención que tiene de desarrollar la línea 3 y 4 del Metro de Lima. Entre ambos más o menos van a ser $10.000 millones. Y finalmente la carretera central, que son más o menos $6.500 millones. Entonces, estos proyectos podrían incluso adicionar, impulsar más, si es que se materializan, el crecimiento económico. Excelente, Hugo. Muchas gracias por tu presencia con nosotros hoy en el podcast Acento. Ha sido un gusto escucharte y seguramente nuestros amables oyentes van a sacar conclusiones muy positivas de tu participación. Gracias, Nelson. Encantado. Hasta una próxima oportunidad. Excelente, Hugo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por sintonizarnos y si les gustó este podcast y le interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos pronto. Chau, chau. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.